Bien, entonces fíjate cómo la magia de bind nos permite crear atajos de funciones. Aquí ya tú puedes echar a correr, echar a volar la imaginación a correr. No sé, ya me trae todo, no sé cómo se diga. Puedes echar a volar la imaginación para crear tus propios atajos a partir de algo nativo. Entonces con esto ya hemos explicado básicamente todo lo que tiene que ver con bind. Y con esto pues ya damos por terminado todo lo que tiene que ver con el contexto this aquí en JavaScript. Ya nomás nos quedaría de ver, déjame abro el diagrama, ya nomás nos quedaría de ver el contexto this, cómo se comporta con los arrow function y con el modo event handle. Pero pues ya es algo, ya es pan comido, ya lo de arrow function y lo del modo de dump ya no es tan complicado como los otros casos. Vemos cómo, como conclusión, pues ya vemos cómo la cuarta forma es la que a muchos les cuesta entender y la que menos se explica en los cursos que hay por ahí en internet. Entonces con esto ya no debías de tener tu pretexto de aquí en adelante acerca de cómo se maneja el contexto this. Todo esto estamos viéndolo usando funciones tradicionales, es decir, que tienen la palabra clave function, llámese function expression o function declaration. Acuérdate que las arrow function son funciones no tradicionales porque no tienen la palabra clave function. Y las funciones tradicionales regulares, como muchos le conocen, pues son aquellas que tienen la palabra clave function. Entonces, pues de aquí en adelante vamos a seguir trabajando con puras funciones tradicionales para no meternos en problemas y saber cómo funciona el contexto this. Ya no deberías de tener pretexto de cómo se comporta el contexto this en las funciones tradicionales. Dicho eso, pues ya, como te digo, ya nomás nos queda ver algo allí poco inusual, un uso de bind también muy interesante, pero es un poco avanzado y no es recomendable hacer una producción, así que lo voy a dejar hasta después, pero ten por seguro que tú ya acabas de ver todo lo referente al contexto this de bind, apply, call y todo. Entonces vamos a descansar ya el contexto this, ya lo dominamos finalmente y ahora vamos a cambiar un poquito ya de sabor y vamos a ver el constructor function. Te puedes sacar este arreglo, este código y lo puedes conservar y lo puedes sacar en un script. Como tú gustes lo puedes sacar en otro script. Yo lo voy a quitar para no agobiarte con tanto código. Entonces nosotros sabemos que dado que las funciones son objetos, existe un constructor que se llama function, que yo ya te había enseñado. Aquí vamos a profundizar un poquillo más, que puede utilizarse para crear nuevas funciones. Fíjate, vamos a poner aquí let f va a ser igual a new function. Esto ya lo habíamos visto. Este constructor function yo ya te lo había mostrado. Aquí vamos a profundizar un poquito más. Vamos a decirle que x va a ser igual a y. Y aquí vamos a ponerle un return de x más y. Ahorita te lo explico línea por línea. Esta línea de código crea una nueva función que es más o menos equivalente a una función definida con la sintaxis que ya conocemos. Fíjate, vamos a ponerle aquí let función va a ser igual a function. Básicamente equivale a esto. Esta es una función tradicional porque tiene la palabra clave function. Más concretamente, es una function expression porque se está añadiendo a una función, a una variable, si ya lo habíamos visto. Básicamente eso equivale a esto. X, Y, return, X más Y. Básicamente, esta línea de código equivale a esta función definida con la sintaxis que ya conocemos. El constructor de function espera cualquier número de argumentos string, es decir, tú aquí le puedes pasar tantos argumentos string como tú quieras. El último argumento, este que vemos por acá, el último argumento string es el texto del cuerpo de la función. Puede contener declaraciones JavaScript arbitrarias que tú conoces, pero separadas, ahora sí que separadas entre sí por punto y coma. Aquí pues sí es necesario el punto y coma. Todos los demás argumentos del constructor son strings que especifican los nombres de los parámetros de la función. Es decir, el último parámetro, siempre, el último string que le pases a function va a equivaler al cuerpo de la función. Y ahora sí que todo lo demás equivale a los argumentos. Aquí tenemos dos argumentos. Si queremos otro argumento, pues sería C. Y estos tres serían argumentos. Y este sería el cuerpo de la función. Entonces,
el último argumento string siempre equivale al cuerpo de la función. Entonces, pues vamos a dejarlo con 2. Y fíjate que si estás definiendo una función que no toma argumentos, pues simplemente pasaríamos, imagínate que tú no ocupas los argumentos X y Y, imagínate que tu función no tiene argumentos, pues simplemente pasarías un solo string que equivale al cuerpo de la función. Entonces aquí, si tú no quieres argumentos, pues simplemente pasarías un string con el cuerpo de la función. Observa que aquí el constructor function no se le pasa ningún argumento que especifique un nombre para la función que se está creando. Entonces, al igual que las function expression, pues el constructor function, este que vemos por aquí, crea funciones anónimas. Esta sintaxis simplemente te va a crear o te va a permitir crear funciones anónimas, es decir, que no tienen nombre. Aquí no te confundas. En f es la variable donde estamos almacenando el objeto función, pero aquí en sí mismo la función, el objeto función, no lleva ningún nombre. No te confundas, eso ya lo habíamos visto. Aquí igual, esta función es una función anónima porque la función en sí misma no lleva un nombre. Sin embargo, aquí let función no es el nombre, simplemente es la variable donde estamos almacenando el objeto función. El objeto función en sí mismo no tiene un nombre. Y aquí mismo aplica la misma. Aquí, cuando creamos funciones de esta manera, nunca nunca es permitido, más bien no es posible ponerle un nombre. Vamos a seguir profundizando en esto. Bendiciones.